Aleluya. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 33 de Isaías. Capítulo 33, versículo número 10. Capítulo 33, versículo 10 en adelante. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. El Señor dice así: ahora voy a actuar, ahora voy a mostrar toda mi grandeza y majestad. Los planes y las obras de ustedes son paja y basura. Mi soplo los devorará como un incendio. Los pueblos serán reducidos a ceniza. Como espinos cortados arderán en el fuego. Los que están lejos escuchen lo que he hecho. Y los que están cerca reconozcan mi poder. En Sión tiemblan los pecadores. Y los impíos se llenan de terror y dicen: ¿quién de nosotros puede vivir en este fuego destructor? ¿En una hoguera eterna? El que procede rectamente y dice la verdad, el que no se enriquece buscando de la fuerza, el que no se deja comprar con regalos, el que no hace caso a sugerencias criminales, ni cierra los ojos para no fijarse en el mal, ese vivirá seguro, tendrá su refugio en la fortaleza de la roca. Siempre tendrá pan y agua y no le faltarán. De nuevo verás al rey en su esplendor. Las fronteras del país llegarán hasta muy lejos. Al recordar el miedo en que vivías, dirás: ¿dónde está el que contaba los impuestos? ¿Dónde está el que compraba el peso? ¿Dónde está el que contaba las torres? Ya no vivirás entre un pueblo insolente, de lengua difícil de entender, de idioma enredado que nadie comprende. Mira a Sión, la ciudad de nuestras fiestas. Dirige tus ojos a Jerusalén, ciudad segura. Será como un campamento firme cuyas estacas no se arrancan ni se rompen las cuerdas. Así será nuestro glorioso el Señor con nosotros, en lugar de ríos y corrientes muy anchas. Pero no invadirán los enemigos con sus barcos y remos y sus naves poderosas. Las cuerdas de esas naves no podrán sostener el mástil. La vela no se puede extender. Arrebataremos tantas riquezas a los enemigos que hasta los ciegos recibirán su parte y los lisiados se dedicarán al saqueo, porque el Señor es nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, y Él nos salvará. Ningún habitante dirá: estoy enfermo. Dios perdonará los pecados de los habitantes de Sión. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermano. Cuando uno lee, hermanos, estos versículos, uno se da cuenta precisamente de cómo el Señor manifestará su gracia, su misericordia a favor de su pueblo. Si usted se recuerda, en los versículos anteriores habíamos estado hablando sobre cómo el profeta Isaías, en sus profecías, habla sobre un evento cercano y un evento futuro, es decir, que sus profecías
casi por lo general tienen un doble sentido, es decir, un cumplimiento que tuvo en su tiempo y un cumplimiento precisamente que se va a dar en el futuro. Es decir, que a la vez que Isaías hablaba sobre el cumplimiento de esta profecía en su tiempo, cuando el rey de Asiria iba a invadir Jerusalén, también lo habla de una manera simbólica, que es como un tipo de lo que va a ser el anticristo en el tiempo futuro, tratando de invadir y conquistar Jerusalén. Pero así como lo decíamos el martes pasado, de cómo el rey de Asiria había roto ese compromiso, ese pacto que había hecho de paz con el rey Ezequías, de igual manera el anticristo va a romper ese pacto de paz en el futuro, precisamente cuando él aparezca y quiera traer una aparente paz al mundo que tanto lo ha deseado. Y en esos 7 años, primeros 7 años, en los primeros 3 años y medio, él va a hacer romper ese pacto y va a perseguir a Israel en todo con todo su poder, tratando de destruir al pueblo de Dios. Y precisamente, hermanos, es de esa manera como Isaías, Dios le mostraba estas revelaciones, viendo el cumplimiento cercano y un cumplimiento futuro. Pero uno puede ver, hermanos, cómo precisamente el profeta lleva estos dos cumplimientos para que nosotros nos demos cuenta precisamente que el mal un día tendrá su fin. Sí, amén. Y que por mucho que nosotros veamos que el mal está triunfando quizás en nuestro tiempo, un día llegará a dejar de existir, porque el bien reinará cuando Cristo venga a reinar sobre su tierra, sobre la tierra. Ahora, estos versículos que ahora hemos leído, el versículo 10, habla precisamente diciendo que Dios va a actuar. Ahora dice el Señor, voy a actuar, voy a mostrar mi poder y mi grandeza. Ahora, en el versículo 11 dice, los planes y las obras que de ustedes son paja y son basura. Esta es la forma, hermanos, como Dios miraba aquellos propósitos y aquellos planes que el rey de Asiria tenía en contra de Jerusalén. Por muy grandes y muy ingeniosos que los planes del hombre sean, para Dios son nada, porque dice que son paja y son basura, es decir, que son nada delante de Dios. Ahora, Él dice que va a actuar, porque Dios, hermano, nunca permitirá precisamente que hagan lo que se han propuesto hacer con la ciudad de Jerusalén, y por eso Él dice que Él va a actuar en cuanto a estos planes que tiene. Para Dios son nada, pero quizás para nosotros son grandes planes y grandes propósitos los que ellos tienen. Porque si usted se recuerda, hermanos, el el rey Ezequías, cuando el rey de Asiria llega y manda a su comandante a decirle que en quién él confía, como para que se apoye y que no se deje conquistar, el rey Ezequías tuvo miedo, tuvo temores, y al tener esos miedos, él recurrió a buscar la ayuda de Dios para que Dios le ayudara. Ahora, para el rey, o podríamos decir para nosotros como seres humanos, los planes que el hombre tiene en contra de nosotros pueden infundirnos temor, pueden infundirnos miedo, de tal manera, hermanos, que nos llevan a sucumbir muchas veces. Pero delante de Dios, un plan humano es nada. Por muy grande, por muy fuerte, por muy estratégico que ese plan parezca, para Dios los planes del hombre son nada. ¿Por qué?
Porque precisamente, hermanos, Dios es poderoso y los planes que el hombre tenga para Dios no son dificultad alguna. Por eso dice, me voy a levantar, voy a mostrar mi poder y mi grandeza sobre esos planes que ustedes tienen, que son paja y son basura. Dice, mi soplo los devorará como un incendio. Versículo 12. Dice, los pueblos serán reducidos a ceniza, como espinos cortados que arden en el fuego. Es decir, que cuando Dios actúe, hermano, sobre todos los pueblos, precisamente dice que ellos van a ser devorados, precisamente, dice, como espinos cortados que arden en el fuego. Es decir, que son reducidos a ceniza y precisamente su brevedad va a durar poco. Por eso dice que los que están lejos escuchen lo que Él ha hecho y los que están cerca reconozcan mi poder. Cuando dice que los que están cerca o los que están lejos, está hablando no solamente aquellos de las 10 tribus del norte que ya habían sido llevados al exilio, precisamente al actuar Dios para no dejar que el rey de Asiria conquistara a Jerusalén, iba a llegar a ellos el rumor de que el rey de Asiria no iba o no pudo conquistar Jerusalén. Por eso él dice, los que están lejos, escuchen lo que he hecho. Es decir, cómo Dios ha defendido a la ciudad que tanto ama. Y los que están cerca, es decir, los que estaban en la ciudad, podían darse cuenta del poder que Dios iba a usar para destruir al ejército enemigo. Ahora, usted sabe cómo Dios precisamente hizo huir o quitó aquel orgullo del rey de Asiria, del cual él tanto confiaba. Dice que un ángel en una sola noche mató 185,000 soldados y después de esas muertes, el rey de Asiria se fue humillado hacia su ciudad. Habíamos dicho la semana pasada que precisamente el profeta Isaías le había dicho al rey Ezequías que no tuviera miedo porque Dios iba a poner un espíritu de confusión en la vida del rey de Asiria, lo iba a hacer huir a su tierra y que allá lo iban a matar. Precisamente, hermanos, el rey pensaba que había huido o escapado del juicio de Dios porque él había salido con vida. Ahora, pero la muerte no llegó en el momento cuando el profeta lo dijo, que lo iba a hacer huir y lo iba a hacer morir en su propia tierra. Es decir, que pasaron 20 años. A los 20 años el juicio de Dios llega al rey Sennacherib y lo matan. Y quienes lo matan y le cortan la vida son sus propios hijos. Sí, es decir, hermanos, que el juicio de Dios siempre alcanzará al malvado. No importando el tiempo, no importando que el hombre diga, me salvé, me escapé, yo pude burlar la justicia de Dios, el hombre jamás podrá burlar la justicia de Dios, porque Dios tiene toda una eternidad para poder alcanzarlo. Sí, amén. Así es de que eso nos deja ver, hermanos, que precisamente, hermano, nunca escapará del juicio de Dios. Pero precisamente Dios dice, escuche los que están lejos, lo que yo he hecho, y los que están cerca, comprendan mi poder, entiendan lo que he hecho también. Ahora, dice acá, versículo 14, en Sión tiemblan los impíos. Ahora, aquí llama mucho la atención esto, hermanos, porque vea bien, dice, en Sión tiemblan los pecadores y los impíos se llenan de terror y dice, ¿quién de nosotros podrá vivir en un fuego destructor o en una hoguera eterna? Ahora, fíjese bien lo que dicen los pecadores y los impíos, pero dice que ellos tiemblan. ¿Y a dónde están? ¿A dónde están estos pecadores y estos impíos que tiemblan y que dicen, ¿quién de nosotros puede vivir en un fuego destructor y en una hoguera eterna? Dice que están en Sión. Ahora, eso llama la atención precisamente, porque el profeta dice, en Sión están los pecadores y los impíos. Ahora, ¿por qué esto tiene que llamarnos la atención a nosotros? Porque Sión, hermano,
que es Jerusalén, la ciudad amada por Dios, Sión precisamente es un tipo de la iglesia. Por eso debe llamarnos la atención. Ahora, ¿cómo es que si Sión es un tipo de la iglesia, hay pecadores y hay impíos? Ahora, yo le voy a decir algo. Hermanos, precisamente cuando dice, tiemblan los pecadores. Y ellos dicen, llenos de terror, ¿quién de nosotros puede vivir en un fuego destructor y en una hoguera eterna? Ahora, precisamente, hermanos, se espera que si Sión es un tipo de la iglesia, en él hayan solamente personas fieles. Oiga bien, si Sión es un tipo de la iglesia, en Sión tendría que vivir solo personas santas, pero no es así. El profeta, a través de la revelación, puede ver que en medio de Sión hay pecadores y hay impíos que están temblando porque viene un juicio. Ahora, y no importa, hermanos, si están dentro de Sión o están dentro de la iglesia, el Señor los conoce. Amén. El Señor los conoce. Bendito Dios. Por eso es que el profeta dice, en Sión tiemblan los pecadores. Es decir, hermano, ¿por qué hay esos pecadores? Porque precisamente, hermano, el diablo ha introducido toda clase de personas dentro del pueblo de Dios. Es decir, que dentro del pueblo de Dios deberían de haber solo personas santas, justas, con un carácter y una actitud, hermano, dando buenos frutos, pero no es así. Hay personas que son pecadores, son impíos y ahí están en medio del pueblo de Dios. Por eso el profeta los puede identificar. Él dice, en medio de Sión, en Sión, hay pecadores. Ahora, imagínense, hermanos, si el profeta Isaías, a través de la revelación de Dios, que Dios le da, puede identificar, puede ver que en medio de Sión, en medio de un pueblo santo, hay pecadores y hay impíos. ¿Cuánto más Dios? Bendito Dios. Aleluya. Ahora, y eso nos deja ver, hermanos, precisamente que hay una mezcla en medio del pueblo de Dios. Pero aunque haya esa mezcla en medio de ese pueblo santo y haya infieles en medio de este pueblo de Dios, eso no quiere decir que ellos no son identificados. Ahora, ¿por qué? Y le voy a poner un ejemplo. Si usted se recuerda, hermanos, cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, no solamente salió el pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios que salieron muchos de otras naciones que se mezclaron con ellos. Si usted lee el capítulo 12 de Génesis, de Éxodo, perdón, y el capítulo 11 de Números, en el versículo 4 dice que se mezcló una gran multitud de personas en medio del pueblo de Dios, dice, que tenían deseos de solo comer. Y dice, y los israelitas fueron contagiados con ese deseo de ellos, de tal modo que ellos se pusieron a llorar y decían, ¿cómo quisiéramos volver a comer carne y pescado? Nos acordamos cuando comíamos aquellos pepinos, aquellos puerros, aquellos pescados bien grandes, aquellos pedazos de carne. Ellos comenzaron a anhelar, lo anhelaron porque quienes los motivaron y los incentivaron a tener ese vivo deseo, a regresarse al pasado, fueron la mezcla de personas que estaban en medio de ellos. Sí, amén. Ahora, y eso es lo que muchas veces pasa. Cuando hay personas dentro de la iglesia que comienzan a hacer esas cosas, muchas veces ellos contaminan o contagian al pueblo de Dios. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque cuando una persona comienza a quejarse y nosotros comenzamos a apoyar esas quejas, debemos de tener cuidado. Porque recuerden, hermano, que cuando esa mezcla de personas se infiltró dentro del pueblo de Dios y salieron de esa esclavitud, dice que cuando ellos comenzaron a quejarse, porque dice que esa mezcla de personas tuvo deseos de comer carne, y ese deseo, dice, contagió a los israelitas y comenzaron a llorar. Dice que ellos se quejaron contra Moisés
y contra Aarón y comenzaron a decir cosas que no iban bien. Y dice que Dios encendió su ira y comenzó a quemar aquel lugar y muchas personas murieron. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, la queja es algo que a Dios no le gusta. Sí, amén. Cuando el pueblo se queja de sus líderes, se está quejando de Dios. Es decir, cuando Dios ve esas quejas, hermanos, que no son buenas, precisamente Dios se molesta. ¿Por qué? Porque precisamente son quejas que van en contra de Dios. Y dice que muchos murieron. Y por eso aquel lugar dice que se le llamó, ¿cómo? ¿Cómo se le llamó a ese lugar donde Dios quemó a ese montón de gente que se había quejado porque quería comer carne? Dice que se llamó Tavera. ¿Por qué? Porque ahí se encendió el fuego, la ira de Dios, y los consumió a todos. Es decir, hermanos, por eso el profeta dice que en Sión tiemblan los pecadores. Ahora, y hay algo, hermanos, que precisamente habla de esto. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en el capítulo 9, Pablo declara algo que es tan cierto como que nosotros lo estuviéramos pidiendo. Pablo dice él, que no todo el que es israelita es verdaderamente judío. Y no todo aquel que es hijo de Abraham, dice, es hijo de la promesa. Es hijo de la promesa. Y eso lo podíamos decir de una manera diferente. Que no todo el que dice ser cristiano es seguidor de Cristo. Amén. Sí, amén. Y por eso el profeta los ve. Él los logra visualizar. Y él dice, en medio de Sión, tiemblan. ¿Sabe por qué tiemblan? ¿Sabe que en medio del pueblo de Dios, aunque dicen que son cristianos, tienen miedo a que el Señor venga? ¿Sabe por qué tienen miedo a que el Señor venga? Amén. Por la vida que llevan. Amén. Por la forma en que viven. Porque son pecadores, no han conocido a Dios. Por eso el profeta dice, en Sión tiemblan los pecadores. Es decir, habla de un grupo que está mezclado en medio de los santos que no son convertidos, que no son pueblo de Dios, que no son gente que se ha arrepentido. Es decir, profesan una religión, pero no tienen una conversión. Por eso es que nosotros, hermanos, o la gente del mundo muchas veces se equivoca. Porque hay gente que dice que es cristiana porque va a la iglesia y anda Biblia y canta y alaba a Dios y hace tantas cosas como la de cualquier cristiano, que cuando hacen cosas malas la gente dice, y dicen que son cristianos. Pero estos no son cristianos, son profesantes nada más. Son personas que profesan una religión pero no tienen una conversión. Y esto es lo que el profeta dice. Por eso dice que tiemblan en medio de Sión. Y tiemblan porque precisamente ellos saben que si el Señor viniera, ¿sabe qué va a pasar con ellos? Se queda. ¿No? Se queda. Exacto. Por eso tiemblan. Por eso hay mucha gente dentro de las iglesias que dice, no, yo no quiero que el Señor venga. ¿Y por qué? Si la palabra de Dios en el Apocalipsis, en el último capítulo, dice, el Espíritu y la iglesia dicen, ¿cómo dicen? Ven, Señor. Ven, Señor Jesús, ven. Oiga lo que dice el Espíritu y la iglesia. Lo están llamando a que regrese. Pero hoy en día hay mucha gente que no quiere que Dios venga. ¿Por qué? Porque ellos tienen miedo. Tienen miedo porque se van a enfrentar con aquel que nos va a llamar a juicio. Por eso tienen miedo. Por eso, hermanos, es que en Malaquías, cuando él escribe en el capítulo 3, versículo 2, cuando él habla sobre el mensajero que el Señor va a enviar, dice, delante de su Padre, para representar a Cristo, que viene abriendo camino, él dice, ¿quién podrá? En el versículo 2, dice, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él venga?
¿Por qué? Dice, porque Él es como jabón de lavadores. Es fuego consumidor y como jabón de lavadores. Él se sentará, dice, a purificar a la familia de Leví como se purifica la plata y el oro. Así se va a sentar Él a purificar, es decir, a limpiar todo aquello que estorba. Él lo va a limpiar, Él lo va a apartar y va a apartar solamente lo que es oro. Por eso dice Malaquías, y dice ahí expresa, ¿quién podrá soportar su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él venga? ¿Por qué? Porque precisamente eso está hablando, hermano, que los hombres se van a enfrentar con un Dios santo. Amén. Gloria a ¿Y Dios. quién podrá estar en pie delante de un Dios santo? Aleluya. Nadie. Si usted ha sido muy cuidadoso cuando escribe, cuando usted lee el capítulo 6, hermanos, de Apocalipsis, en el capítulo 6, Juan dice que los reyes de la tierra, dice, los reyes de la tierra, dicen a las montañas y a las rocas, caer sobre nosotros. Así dice. Y dice, allí están los reyes de la tierra, los poderosos, los militares, los ricos, están los esclavos, están los pobres, y todos dicen, caigan, se esconden, dicen en las cuevas, y dicen, caigan sobre nosotros y cúbranos. ¿De quién? ¿De quién quieren escaparse? ¿De quién quieren cubrirse? ¿De quién no quieren ser vistos? La ira de Dios. Dice, de aquel que está sentado en el trono y del Cordero. Porque ¿quién podrá soportar su presencia? Ahora, ¿por qué dicen esto los ricos, los poderosos, los militares, los esclavos y los libres, los reyes de la tierra? Porque ellos van a tener que enfrentar un juicio. Ellos van a tener que enfrentarse con un Dios santo. Y por eso dice el profeta, en Sión tiemblan los pecadores. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Usted tiene miedo que Dios venga hoy? ¿Ah? ¿Sí tiene miedo? Se le nota en la cara. ¿Sabe cuándo uno siente miedo? Cuando sabe que su vida no anda bien. Por eso dice el profeta, en Sión tiemblan. Y no los cristianos, sino los pecadores. Tiemblan, porque si Dios viniera hoy, ¿qué pasaría con su vida? Y no importa si ya cantó, no importa si ya predicó, ¿qué pasaría si Dios viene hoy? ¿Ah? Al fuego eterno. Eso es lo que le tocaría. ¿Por qué? Porque el profeta lo dice. Tiemblan los pecadores en medio de Sión. Sí, amén. ¿A qué le tienen miedo? Precisamente a la presencia de Dios. Porque saben que se van a enfrentar con un Dios santo. Aleluya. Un Dios que, como dice la palabra, no va a dar por inocente al culpable. Sí, amén. Y mire lo que dicen los pecadores y los impíos. Dice que se llenan de terror. Es decir, tiemblan, se llenan de miedo. Y ellos dicen, ¿quién de nosotros puede vivir en el fuego destructor y en una hoguera eterna? Ahora, esto no se refiere precisamente al lago de fuego, sino que se refiere precisamente a la santidad de Dios, a la justicia y al juicio. A eso se debe. No es que ellos digan que precisamente está hablando del fuego eterno, precisamente donde van a ir los pecadores, sino que está hablando de la santidad de Dios. ¿Quién puede estar, hermano, en pie delante de la santidad de Dios? Nadie. Recuérdese en este libro, en los primeros versículos, capítulos, cuando dice que Dios se le muestra a Isaías. Cuando Dios se le muestra a Isaías, él grita despavorido y dice, ¡ay de mí!
si vivimos en medio de un pueblo pecador. Y dice que el Señor tuvo que limpiarlo, pasar un tizón encendido, dice, en su boca. Eso estaba hablando que Dios lo estaba purificando, porque después Él lo manda a hablar su palabra. Sí, amén. Pero dice que Él dice, ¡ay de mí! ¿Por qué? Porque estaba en la presencia de Dios. Y ningún ser humano, hermano, por muy santo que sea, se va a mantener en pie delante de aquel que es puro. Nadie. Por eso es que Juan, cuando recibe la revelación del Apocalipsis en la isla de Patmos, él dice que cuando oyó aquella voz de trompeta detrás de él y se dio vuelta para verlo y comienza a describirlo como era, dice, ¿qué dice él? Caí muerto a sus pies. Sí, amén. Ahora, y Juan era un gran hombre, un gran santo, y cayó muerto, hasta que dice que él lo levantó, lo toca y lo pone de pie. Es decir, ¿quién puede estar de pie delante de un Dios santo? Nadie. Por eso dice acá, de que ellos tiemblan. Ahora, pero aquellos hermanos que están viviendo como Dios quiere, no deben de tener miedo, Amén. sino alegría, Gloria a Dios. paz, tranquilidad, porque saben que el Señor viene. Sí, amén. Amén. Porque saben que Él viene. Y si Él viene, como dice la palabra de Dios, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a aquel según sea su obra. Así es, amén. Es decir, que nosotros, hermanos, debemos de alegrar, debemos de regocijarnos en su venida. ¿Por qué? Porque sabemos, hermano, que nosotros no tenemos que tener miedo. Solamente tiene miedo aquel que es pecador, aquel que es impío, aquel que no ha conocido de Cristo, aquel que lleva una vida, precisamente, una vida íntegra. Ese no tiene que tener miedo. Pero el que no se ha convertido, el que solamente está dentro de las iglesias profesando y diciendo ser cristiano, pero no lo es. Porque recuérdese que el Señor dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor. Señor, Señor, entrará en los reinos del cielo. Amén. Y muchos dicen que le van a decir, Señor, yo prediqué. Es que predicar no es garantía de salvación. Sí, amén. Amén. Yo hice sanidades. El que alguien haga sanidades no es garantía de salvación. Porque hay gente que no es cristiana y sana enfermo. Dice, nosotros echamos fuera demonios en tu nombre. Los hijos de Seba los echaban también y no eran cristianos. Es decir, todo eso, hermano, no es garantía. Por eso es que nosotros no debemos confiarnos. No debemos confiarnos en el privilegio. Es que yo predico, es que yo canto y precisamente yo voy a ser salvo. Porque ningún privilegio es garantía de salvación. Sí, amén. Ningún privilegio. Por eso es que nosotros no debemos de confiarnos en los privilegios. Los privilegios lo único que nos ayudan es a mantenernos. A mantenernos. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien no tiene privilegio, lo primero es que se va al mundo. No tiene compromiso con Dios. Se va. Eso es lo único que nos ayuda a mantenernos dentro del caminar de Dios. De lo contrario, eso no es garantía para salvación nuestra. Por eso es que no debemos de confiar. Por eso el profeta dice, en Sion tiemblan. Tiemblan. Y seguirán temblando, hermano. Seguirán temblando. Porque ha llegado, hermano, el momento en que precisamente, en el tiempo que a usted y a mí nos ha tocado vivir, vivimos en un tiempo donde uno no sabe quién es cristiano y quién no. Sí, amén. Porque los dos Se parecen. son muy parecidos. Tanto el cristiano como el impío dentro de la iglesia son iguales. Los dos aman las mismas cosas. Por eso, cuando el Señor habló de la siembra, Sí, Señor. le dijeron a los discípulos, Señor, tú sembraste buena semilla.
Pero en medio de esa buena semilla también nació cizaña. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Dijo el Señor, no, déjenla, porque se pueden equivocar. Déjenla porque al final del tiempo yo voy a enviar a mis ángeles. Y ellos sí, dice, ellos van a arrancar la maleza, la cizaña, la van a atar en manojos y la van a echar al fuego. Y el trigo lo voy a engranear, porque ellos sí saben. Pero Dios los conoce, ahí están en medio nuestro. Aunque ellos quieran confundirse, aunque ellos quieran mezclarse, a Dios no lo pueden confundir. Amén. Amén. Bendito Dios. Porque eso es lo que el Señor dice cuando Pablo escribe la epístola de Timoteo. Dice, conoce el Señor a los que son suyos. Conoce. Él los conoce muy bien. Por eso dice acá, de que ellos tiemblan. Y ellos dicen, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién de nosotros? Versículo 15. Dice, el que procede rectamente y dice la verdad. El que no se enriquece buscando la fuerza. El que no se deja comprar con regalos. El que no hace caso de sugerencias criminales. El que no cierra los ojos para fijarse en el mal. Oiga, ¿quiénes son los que van a vivir seguro? Oiga, ¿quiénes son los únicos que van a vivir seguro? Es decir, esto que aquí habla, dice que el que procede rectamente, es decir, el que anda en justicia, el que dice la verdad, el que no busca ganancias injustas, el que no toma soborno, comprarse con regalos, el que no escucha los planes para tratar de hacerle daño a otra gente, planes, sugerencias criminales, el que no cierra sus ojos para no fijarse en el mal. Dice, este vivirá seguro. Estas cosas que aquí se describen, hermano, son precisamente el carácter de Dios. Y ese carácter de Dios debería de verse en nuestra vida. Sí, amén. Amén. Porque esto que dice el versículo 15, que el que anda con integridad, el que dice la verdad, el que no roba, el que no hace planes criminales, el que no se deja comprar por soborno, el que no busca riquezas ilícitas, injustas, el que no cierra sus ojos viendo que están haciéndolo mal, haciéndose el disimulado, dejándolo pasar sabiendo que están haciendo lo malo y se hace el ignorante. Este dice el Señor. Estas personas con estas cualidades, ellos sí van a vivir seguros. Ellos van a vivir en el lugar seguro. Es como lo que dice el salmista. Cuando dice, Señor, ¿quién entrará a tu santuario? ¿Quién estará en tu templo? Y allí describe. Amén. Allí describe las características de las personas que no van a entrar. Dice, el que no anda en esto, el que no anda en lo otro, el que no chambrea, el que no esto, el que no... Y ahí menciona todo. Sí, amén. Esas personas sí van a estar en el lugar de Dios. Por eso dice aquí, estas cosas precisamente que está mencionando el versículo 15, son cosas del carácter de Dios. Ahora, y ese carácter de Dios, el que deberíamos reflejar nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros decimos ser hijos de Dios. Entonces nosotros deberíamos de tener ese carácter. Andar en integridad. Ser honesto, decir la verdad. Porque muchos de nosotros no somos honestos. Nos gusta mentir. Y mentimos sin causa, Sin causa, amén. sin motivo. Somos mentirosos, empedernidos. Sí, amén. Eso no debería estar en nosotros. No ha cambiado esa Es naturaleza. decir, hermano, que eso quiere decir que esa naturaleza tendría que estar cambiada. Sí, amén. Y dice, el que no hace caso de sugerencias criminales o el que no se deja comprar por regalos, es decir, con sobornos. Usted sabe que muchas veces se soborna a la gente ¿con qué? Comprándose con dinero, comprándose con regalos. Es decir, eso dice el Señor. Los que no se dejan comprar, esos van a vivir en lugar seguro.
¿Sabía usted que ahora en día dentro de las iglesias se compran privilegios? Y no Amén. importa la clase de gente que esté ministrando. Se compran. Hay gente que aporta y por aportar lo tienen en posiciones de liderazgo. Y no importa lo que sea. ¿Por qué? Porque compran el privilegio. Pero eso, dice el Señor, no van a poder tener ese lugar. Si no le dan privilegio, se van. ¿Sí? Ahora, por eso, dice acá, versículo 16, ese vivirá seguro. Y dice, y tendrá refugio. ¿A dónde? En la fortaleza de la roca. Siempre tendrá pan y el agua nunca le faltará. Es decir, que tendrá abundancia. Dice 17, de nuevo verás al rey en su esplendor. Las fronteras del país llegarán hasta muy lejos. Es decir, en ese tiempo precisamente está hablando el profeta que toda la tierra que se le prometió a Israel, que en la actualidad todavía no la ha poseído toda, en ese tiempo en que el Señor reine, va a tener toda aquella promesa que Dios le dio a Abraham. Versículo 18 dice, al recordar el miedo en que vivía, dirás, ¿dónde está el que contaba los impuestos? ¿Dónde está el que comprobaba el peso? ¿Dónde está el que contaba las murallas? Ahora, aquí está hablando de 3 inspectores. 3 inspectores. Estos inspectores estaban en los ejércitos de Siria. ¿Por qué? Dice, habla primero del que contaba los impuestos. Uno puede pensar algo como lo que era Mateo, un cobrador de impuestos, un publicano, que él recaudaba los impuestos de la gente, del pueblo, para poder aportarle a Roma, para poder dárselos. A través de él se cobraban los impuestos a las personas. Ahora, pero precisamente en el ejército sirio habían 3 inspectores. Estos 3 inspectores, hermano, uno de ellos se ocupaba de contar lo que dice aquí, dice, de contar los impuestos. El otro se encargaba de comprobar el peso, a ver cuánto de lo que había en el botín y el pesor que tenía, y dependiendo de lo que fuera, ese era el valor que se le daba. Pero también está otro inspector que dice, ¿dónde está el que contaba las torres? Ahora, fíjese, hermano, que el que contaba las torres era un inspector que precisamente su trabajo era como de ingeniería. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué dice que contaba las torres? Porque él se iba a evaluar la altura, el espesor que las murallas tenían. Y él comenzaba a ver cuál era el lugar más vulnerable donde ellos podían atacar. Wow. Por eso dice, ¿dónde está el que contaba las torres? Porque precisamente este agente o este inspector, precisamente, hermano, evaluaba las murallas, la fortaleza, para ver la altura, para ver el espesor que tenían. Y precisamente evaluar cuál era el lugar más débil donde él podía atacar y poder neutralizar las murallas y conquistar la ciudad. Era algo igual, hermano, como lo que tenía Roma. Roma en su ejército tenía precisamente un ejército, pero era una multitud de soldados, hermano, que se les llamaba ingenieros. ¿Por qué? ¿Por qué se les llamaba ingenieros? Porque precisamente estos ingenieros eran los que se encargaban de todas aquellas armas para lanzar piedras y ubicarlas en lugares estratégicos para poder neutralizar al enemigo. Ahora, y esto, hermano, en nuestro tiempo también lo usan los ejércitos. ¿Sabía usted que hay en los ejércitos de todos los países del mundo, hay un lugar, una sección que se le llama los ingenieros? Por ejemplo, en El Salvador estaba una ubicación, hermano, donde precisamente había esta clase de ingenieros. ¿Y sabe qué es lo que ellos hacían? Andaban hasta con motosierra abriendo caminos. Andaban toda clase de maquinaria.
En los ejércitos se ve esto. Ahora, por eso es que dice Isaías aquí, cuando tú te acuerdes, dice, cuando te recuerdes de el miedo en que vivías y dirás, ¿dónde están los que contaban los impuestos? ¿Dónde está el que comprobaba el peso? ¿Dónde está el que contaba las torres? Dice, ya no, versículo 17, ya no vivirás dentro de un pueblo insolente. Es decir, quiere decir que han desaparecido. Ya no existen. ¿Por qué? Porque precisamente, hermano, dice que el versículo 20, mirarás a Sión, la ciudad de nuestra fiesta. Dirige tus ojos, dice, a Jerusalén, ciudad segura. Allí van a vivir, ciudad segura. Dice, será como un campamento firme, cuyas estacas no se arrancarán, ni se romperán sus puertas. Así se muestra glorioso el Señor con nosotros, dice. Es un lugar de ríos y de corrientes muy anchas. Es decir, que Dios va a estar protegiendo a su pueblo. Allí es donde van a morir, van a vivir ellos seguros, confiados, en una protección donde precisamente, hermanos, nadie podrá hacerle daño a su pueblo. Por eso dice, versículo 22, las cuerdas de esas naves no pueden sostener el mástil, las velas no se pueden extender, arrebatando tantas riquezas de los enemigos. Dice, hasta que el ciego reciba su parte, los lisiados se dedicarán al saqueo, porque el Señor nuestro Dios, dice, será nuestro juez, nuestro legislador, nuestro rey, y será quien nos salvará. Es decir, que el pueblo de Dios va a vivir confiado, muy confiado. Ahora, dice, versículo 24, ninguno que habite ahí dirá, ¿a dónde? En Sión. Ninguno que habite ahí dirá, Estoy enfermo. ¿qué dirá? Estoy Enfermo. enfermo. Estoy enfermo. Mire, ninguno que habite en Sión va a tener miedo. Va a habitar no solamente seguro, sino que no va a haber enfermedad en Sión. Oiga, qué hermoso, hermano. Que en ese lugar que Dios ha preparado para su pueblo, no va a haber enfermedad. Ahora, y eso es precisamente igual a lo que el profeta Ezequiel describe en el capítulo 47. Yo no sé si usted ha leído ese capítulo 47 de Ezequiel, precisamente donde él habla sobre un río que sale del trono de Dios. Ese río dice que es regado, dice que en medio, a los ambos lados de ese río, hay árboles frutales. Dice que esas frutas van a ser para que las personas coman, pero que dice que las hojas van a ser para sanar a las personas. Y se lo voy a leer. Ezequiel capítulo 47, versículo 12. Ezequiel 47, versículo 12. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, en las dos orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas dice que no se secarán nunca, ni dejarán de dar fruto jamás. Cada mes tendrán fruto, porque estarán regados por las aguas que salen del templo. Los frutos servirán de alimento y las hojas serán ¿de qué?
¿De qué dice? Medicina. De medicina. Sí, amén. Ahora, fíjese que esto que habla precisamente Ezequiel es lo mismo que Juan dice en el capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice que él ve al trono de Dios y dice que ve al Cordero. Y dice que del trono de Dios sale un río bien cristalino con agua transparente. Y dice que a los lados de ese río crecen árboles. Dice que esos árboles van a dar sus frutos cada tiempo del mes. Y dices que sus hojas van a servir para sanidad de las naciones. Ahora, ¿de qué nos está diciendo eso? ¿De qué el profeta está diciendo? Por eso dice que el que precisamente dice el profeta Isaías, dice que el que ahí viva, ningún habitante dirá estoy enfermo. Es decir, lo que el profeta está diciendo, que no van a existir enfermedades. Ahora, miren más abajo lo que dice. Dios perdonará los pecados de los habitantes de Sión. Si usted se ha dado cuenta, hermano, y usted ha leído la palabra del Señor, vea lo que dice. Ningún habitante dirá estoy enfermo, porque Dios perdonará los pecados de los habitantes de Sión. Ahora, ¿cuál es la causa De muerte. de las enfermedades? El pecado. Es el pecado. Si no hay pecado, no hay enfermedad. Por eso dice que ni un enfermo, ninguno que habite en Sion dirá estoy enfermo. ¿Por qué? Porque las enfermedades son causa del pecado. Si usted ha leído Romanos, lo que Pablo dice que por causa de que el pecado entró al mundo, así dice, la muerte pasó a todo ser humano. Es decir, que el pecado fue el que trajo toda clase de enfermedad que el ser humano padece. Y Isaías dice que Dios va a perdonar los pecados de los que habitan en Sion. Al perdonar los pecados de todos esos que habiten ahí, no va a haber enfermedades, porque sin pecado no hay enfermedades. Sí, amén. Y voy a concluir con lo último. Si usted se recuerda, antes de que Adán pecara, Adán nunca se enfermó. Jamás. Tampoco envejeció. ¿Sabe cuándo o a partir de cuándo Adán comenzó a envejecer? Después de que pecó. Después de que pecó, comenzó a envejecer y comenzaron a venir las enfermedades. Pero antes de que Adán pecara, no había enfermedad y no había envejecimiento. Oiga bien. Todo eso vino a causa después de que Adán pecó. Es decir, hermanos, que Dios, el propósito de Dios con la vida del hombre fue hacernos vivir eternamente y para siempre. Sí, amén. Amén. Mira, hermanos, si si Adán no hubiera pecado, qué bonita fuera la vida humana. No hubiera muerte. Por eso es que el árbol de la vida que estaba ahí, eso era lo que mantenía que Adán no tuviera enfermedades y no envejeciera. Porque al comer del fruto del árbol de la vida, eso lo mantenía rejuveneciendo siempre. Es decir, él nunca envejecía. Porque del árbol de la vida él comía. Y no había enfermedades. Por eso es que en ese capítulo 22 de Apocalipsis, fíjese que desde el Génesis jamás se vuelve a nombrar el árbol de la vida en donde Adán estuvo. ¿Y sabe hasta dónde se vuelve a nombrar? En el capítulo 22. En este capítulo. Que dice que ahí va a estar el árbol de la vida en ese lugar. Ahora, y que cuando todos coman de esos frutos,
Dice que sus hojas van a ser para sanidad, es decir, no va a haber. La vida va a volver a ser como al principio. Aleluya. Es decir, no va a haber muerte, no va a haber enfermedad. El hombre no va a envejecer. Es decir, vamos a disfrutar de una vida eterna. Porque así fue el diseño de Dios para la vida del hombre. Dios creó al hombre para que viviera eternamente. Por eso es que mucha gente a veces se pregunta y dice, ¿cómo puede una persona ir al infierno y estar allí eternamente? Es que Dios no nos diseñó para que viviéramos un tiempo. Dios nos diseñó para que viviéramos para siempre. Por eso el infierno, los que estén en el lago de fuego, van a vivir eternamente, como dice la palabra de Dios, por los siglos de los siglos. ¿Por qué? Porque la vida que va a estar en ese lugar, va a estar diseñada para estar eternamente, como fue el propósito de Dios con la vida humana. Hermano, debemos de darnos cuenta que precisamente lo que Dios está presentándonos a nosotros. Oiga bien cómo a veces el profeta nos presenta un rey malo, un rey bueno. Lo que el rey malo hace, lo que el rey bueno hace para su gente. Y nos presenta la manera en cómo van a vivir aquellos que se ajusten a la vida de ese reino. Ahora, si nosotros conociendo todo esto, hermano, nos queremos ir, eso ya depende de usted y de mí. Nosotros no podemos decir que Dios no nos ha dado a conocer su propósito y su plan de cómo va a ser la vida. Si usted y yo nos vamos, es porque queremos, no es porque desconozcamos. Y conociendo todo eso, usted y yo nos vamos, mayor Condenación. será el castigo. Porque conociendo y sabiendo el propósito de Dios, usted y yo nos alejamos de Dios, hay mayor condenación. Sí, amén. Por eso debemos de saber. Y como dijo el profeta, hay pecadores en medio de esto. No nos debemos de asustar por lo que pase muchas veces en medio del pueblo de Dios. Porque hemos sido avisados y anticipados, como dice el apóstol Pedro. Así como hubo en tiempo antiguo falsos profetas y falsos maestros, también los habrá en nuestro tiempo. Es decir, hermano, que estamos avisados. Y así como hay falsos maestros y falsos profetas, también hay falsos cristianos. Hay falsos cristianos. Hay gente que vive solo de apariencia. Por eso dice el profeta, en medio de Sión, los pecadores tiemblan. Pero usted y yo, hermano, si somos hijos de Dios, no vamos a temer. Porque Dios está con nosotros. Sí, amén. Así es de que nosotros debemos de alegrarnos, porque verdaderamente usted y yo sabemos, y Dios, quiénes somos. Amén. Sí, amén. Y como dice Pablo, el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Amén. Si somos hijos de Dios. Amén. Cierra sus ojos, vamos a adorar al Señor. Vamos a darle gracias porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias en el nombre de Jesús. Te adoramos, te glorificamos. Gracias, Padre, por hablarnos. Gracias por hacernos ver que en medio también de tu pueblo santo hay gente infiel. Pero tú conoces a tu pueblo, tú conoces los que son tuyos. Por eso, Padre, no tenemos temor. Vivimos confiados en ti. Gracias te damos. Pero aquellos que no te conocen hoy pueden tener una oportunidad. Aquellos amigos que nos van a ver a través de este medio, si ellos no tienen a Cristo,
Hoy es el día cuando ellos pueden entregar su vida y no tener temor, para que puedan vivir confiados y seguros en medio del pueblo de Dios. Si tú que me escuchas o que vas a ver este video, quieres entregarle tu vida a Cristo, puedes hacerlo donde estás y ahí mismo decirle al Señor que te perdone, que limpie tus pecados, que perdone lo mal que has vivido y que de ahora en adelante tu vida será diferente. Y comienza a buscar una iglesia donde verdaderamente te hablen de la palabra de Dios. Comienza a congregarte y comienza a buscar de Dios. Y Dios te va a ayudar en todo tu camino. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar tu palabra. Señor amado, gracias por la vida de cada hermano. Te pedimos que lo guardes y que lo bendigas de una manera especial. Bendícelo. Llévanos con paz y con tu bendición, porque nos despedimos de este lugar, pero más no de tu presencia. Gracias en el precioso nombre de tu Hijo. Gracias, Señor. Si tú así no lo permites, el día domingo